en esta tarea de formular su plan de ordenamiento territorial, pues se escuchen quizás nuevas aportaciones o reflexiones relacionadas con este tema. En ese sentido, yo quiero proponerles, o mejor dicho, voy a compartir lo que se ha hecho acá en el Ecuador, sobre todo en la zona sur, en las actuales provincias de Cañari y Azuay, hoy antes la región Cañari, que al calor de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, de la vigencia de la nueva constitución, de los derechos de la naturaleza, pues se han formulado estos enfoques para que se tenga en cuenta y puedan de alguna manera entrelazarse con las ideas que tienen ya desde los ámbitos mayores como son las áreas metropolitanas, las ciudades, etcétera. Entonces voy a compartir la exposición. Si me ayudan, por favor. Tiene, se está ya compartiendo, ¿no? Ya. Bueno, lo que yo he titulado esta exposición como un enfoque metodológico de planes del buen vivir desde los pueblos y nacionalidades indígenas, en el caso del Ecuador. Y ya voy a contarles qué se está entendiendo por buen vivir. En principio hemos hecho un índice general para hablar sobre las reflexiones de partida en estos instrumentos y luego ya entrar directamente al caso de la configuración histórico-cultural de la región Cañari, las ideas de progreso y desarrollo dominantes, el enfoque metodológico orientado al desarrollo, como ahora quienes estamos dedicados a estos menesteres e incluso en la academia se enseña cómo se debe hacer estos instrumentos para el desarrollo. Luego lo de el summa causa, y es una palabra de idioma quichua que en realidad quiere decir vida plena, pero oficialmente se le tradujo como buen vivir, y cómo esto se entiende desde la visión de las comunidades. ¿Qué es este summa causa? Las premisas básicas para elaborar un plan que contengan estos principios, un enfoque metodológico desde la visión de los pueblos y nacionalidades indígenas y los retos del ordenamiento territorial a partir de estos enfoques que incorporan los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, etcétera. ¿Cómo podemos pasar, por favor? Si estamos... Estamos pasando la pantalla. Adelante. Ya. Estamos en el primer punto, ¿no? Reflexiones para elaborar estos instrumentos. Lo primero que podemos hacer referencia al metarrelato de la modernidad. ¿Cómo se planteaba la modernidad en términos de el bienestar de la sociedad? Nos habían dicho que el bienestar humano consiste en obtener los bienes materiales y sobre todo pues tener una capacidad de consumo de estos bienes materiales, llámese bienes muebles, bienes inmuebles, coches, vehículos, dinero, etcétera. Este es el metarrelato que la modernidad lo había postulado, pero ese metarrelato en definitiva no va a poder ser cumplido porque los recursos del planeta son finitos
y entonces no vamos a poder dar cabida o dar abasto ante todos los seres humanos que estamos aquí en el planeta, no solo por la carencia o la finitud de los recursos, sino por la cantidad de basura y de desechos que vamos a producir. Ahora mismo este es un problema complicado. Otro aspecto que como punto de partida es lo que se denomina el epistemicidio, la invisibilización de los conocimientos de los pueblos originarios. Sobre todo esto se da a través de una educación colonial enajenante. Nuestra educación es parcial. Parecería que aquí la civilización surgió a partir del siglo XVI y todo el sistema educativo imperante está formulado de esa manera, con una gran énfasis en las declaraciones de la vida republicana que desde la visión de los pueblos y nacionalidades no significó ningún tipo de liberación a su estado de opresión y de expoliación que vivían en los siglos del dominio colonial español. Evidentemente, el modelo de la ciudad colonial se implantó con la consigna de que fundar era conquistar el territorio, apropiarse del territorio. De hecho, la fundación española, al convertirse en un acto legal desde la perspectiva de la corona, legitimaba una apropiación territorial de extensas, antiguas poblados, centros poblados, regiones, marcas, como se llame, en cada una de las zonas geográficas de la región andina. Desde Venezuela, bueno, Centroamérica también, desde Venezuela hasta la Patagonia. Ese es otro tema de la educación enajenante que nos quieren hacer ver que el imperio inca iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y ahí se acababa todo, cuando los vestigios arqueológicos que se encuentran en todos los lugares de la América del Sur, pues testifican otra situación. Entonces, con el modelo colonial se impuso nuevas formas de gobierno y control territorial y sobre todo la propiedad privada de la tierra. Propiedad privada de la tierra que ahora mismo es un aspecto sustantivo en lo que es el desarrollo de las ciudades, las promociones inmobiliarias que se dan, los crecimientos que se dan se deben a los intereses de quienes pues tienen como usufructo esta propiedad privada. La idea del progreso y desarrollo a partir de casi en primera mitad del siglo pasado, 1945, con la famosa declaración del presidente Truman de que todos los países están subdesarrollados, ahí aparece esa palabra del desarrollo, el subdesarrollo, y que deberían seguir el modelo de vida americano, lo que han hecho ellos para estar desarrollados, el famoso American Way for Life, que apareció como sinónimo de progreso y desarrollo, que luego se formuló a través de la famosa Alianza para el Progreso en nuestros países, que llevó a una serie de creación primero de instancias de planificación a nivel de los estados nacionales. Ahí aparece la planificación nacional ligada al desarrollo y luego aparecerá la planificación regional, la planificación urbana, con el denominador común que todos los grandes proyectos y estudios han significado endeudamiento externo, préstamos internacionales, que lo que ha hecho es que cada día nuestros países tengan una deuda tremenda, pero los problemas la solución a los problemas que tenemos en cuanto a infraestructuras básicas, etcétera, no se encuentran satisfechos. Y sobre todo la idea de que el progreso se fundamenta en el desarrollo económico, en la obtención del Producto Interno Bruto, de este indicador que de alguna manera dice si un país está desarrollado o no está desarrollado. También, como punto de partida, tenemos la planificación
urbana moderna que a partir igual de la posguerra en Europa se generalizó por la necesidad de reconstruir las ciudades que fueron bombardeadas, también la demanda de los nuevos barrios por la industrialización, etcétera, que permitió el nacimiento del urbanismo moderno, la famosa Carta de Atenas con sus postulados, que sobre todo derivaron en la planificación de zonas, lo que se tradujo en la segregación espacial de la ciudad y sobre todo también en el privilegio del vehículo privado en el tema de la movilidad, lo que ha causado este momento serios problemas en todas las ciudades, donde el rey de la ciudad no es el ser humano, es el automóvil, y las grandes inversiones se hacen para el tema de la movilidad, construcciones de autopistas, de pasos a desnivel, de nuevos sistemas de movilidad, de tranvías, de metros, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que se está discutiendo en este momento en los países postindustrializados. Nosotros hemos estado invitados a dos conferencias internacionales organizadas en la Universidad de Corea, porque están preocupados de la transición de la sociedad postindustrial a la sociedad ecológica, debido pues sobre todo al agotamiento de los recursos naturales, a los problemas que se dan por el modo de vida, el consumo, etcétera, la producción de residuos, y sobre todo están viendo con mucha atención lo que pasa en los países andinos, Ecuador, Bolivia, sobre todo, que tienen en su constitución ya incorporada los derechos de la naturaleza para que pueda ser respetada, y ahí enlaza perfectamente con los postulados que hemos heredado de nuestras culturas originarias, que eran respetuosas del entorno, de la naturaleza, etcétera. Vamos a ver la siguiente diapositiva, brevemente para referirnos al ordenamiento territorial de los pueblos originarios. Como les había dicho, nosotros recibimos una educación enajenante desde el colegio, desde la infancia hasta la universidad, en donde el mayor atención se pone a partir del siglo XVI en adelante. Incluso la iconografía que se ha producido de esto es cómo se ve unos sobrios conquistadores bien ataviados y luego al lado unos personajes indígenas con taparrabo y con lanza, ¿no? Esta es una imagen muy típica que está grabada en nuestro inconsciente y que de alguna manera se nos viene a la mente cuando hablamos de las naciones originarias. Pero la realidad es muy distinta. En la parte izquierda que ven ustedes de negro, tenemos un alineamiento desde Tiahuanaco, desde la isla Titicaca, pasando por Cusco, actuales países de Bolivia, de Perú, Pucara, una serie de asentamientos antiguos, milenarios, alineados perfectamente en un eje de 45 grados en relación al mapa de la América del Sur. Esto fue un gran descubrimiento de una investigadora peruana en los años 70. Y si nosotros a través de perpendiculares a ese primer eje vamos trazando, encontramos que hay una secuencia de alineamientos también antiguos, lo que permite ir viendo que ya había aquí un sistema geodésico de alineación de centros poblados. Si nosotros trazamos en el caso de Cusco y Quito un eje para unir estas ciudades, vemos que el ángulo que se origina es de 23 grados, que es el eje de rotación de la Tierra, que es el eje causante de los solsticios o de los equinoccios, y a partir de ahí podemos, igual con otros ejes paralelos, perpendiculares, ir trazando
esta malla fractal que nos da luz sobre cómo estaban los asentamientos antiguos. En el caso de Colombia, de la actual Colombia, pues siempre se ha querido separarle, se la presenta como separada del desarrollo cultural andino, sobre todo. Y porque se dice pues que los incas llegaron solo hasta Popayán, hasta Nariño. Pero curiosamente, y esto es una invitación y quizás una provocación a los colegas investigadores, si nosotros cogemos el mapa de Colombia y ponemos un eje desde Quito a Bogotá, tenemos esta línea que está en amarillo y repitiendo el mismo esquema que de la parte sur, colocamos perpendiculares, vamos a ir encontrando alineamiento de centros poblados que incluso ahora son ciudades modernas. Y si trazamos ese eje, pasa por Pasto, evidentemente, por otros puntos que lo pueden ver ampliando el mapa. Y si cogemos un eje desde Pasto hasta Cali, Medellín, vemos que se abre un ángulo de 23 grados. Y si nosotros trazamos una perpendicular, vemos que da con Cartagena de Indias. Y si trazamos de ahí un eje de 23 grados, vamos a encontrar una relación con otros pueblos. Entonces, no es que aquí no existía nada, estaban las poblaciones en constantes acciones bélicas, nada por el estilo. A nosotros se nos ha ocultado, se ha invisibilizado los conocimientos que hemos heredado de hace milenios. Esto no es de 500 años atrás, son 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Entonces ahí ya hay un gran elemento para tener en consideración sobre estos conocimientos ligados al ordenamiento territorial. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es recoger una cita de una filósofa española, María Zambrano, que tiene referencia a esta invisibilización de los conocimientos de los pueblos originarios en distintos ámbitos, en el ordenamiento territorial, en la arquitectura, en el arte, en la salud, en la nutrición, etcétera, que han pasado, pues, que están ocultos, o que mejor dicho, el conquistador se apropió y a partir de ahí ha generado su propio relato, ¿no? María Zambrano dice: lo que normalmente sucede con todos los vencidos en cualquier historia de que se trate, se toma de los vencidos lo que hace falta sin nombrarlos. Se les concede la razón ineludible, mas apoderándose de ella y trasladándola al campo del vencedor, que lo hace con tranquilidad de conciencia, tanto que bien puede no darse cuenta de lo que hace. Todos los vencidos son plagiados en el sentido amplio de la palabra plagio, que puede llegar hasta ser hasta el desenvolvimiento, el desarrollo de un tema inicial, hasta el rapto de una figura representativa. La suerte de la razón del vencido es convertirse en semilla que germina en la tierra del vencedor. La semilla, toda semilla, no está vencida cuando es enterrada, y cuando revive de entre los muertos donde se la arrojó, es porque se ha vencido enteramente a sí misma. A mí me parece que este momento con el resurgir o con la pretensión de construir sociedades ecológicas respetuosas del medio ambiente, de la naturaleza, de la Pachamama, de la vida sobre todo, en este cambio de paradigma que significa el desarrollo eurocéntrico, antropocéntrico, que apunta solo al hombre y que se plasma en la ciudad con la propiedad privada, el buscar una sociedad ecológica respetuosa de la naturaleza implica apuntar a defender la vida y a defender todo lo que, todos los conocimientos que ello implica. Si pasamos ya
a la siguiente diapositiva, ya vamos a entrar en el terreno concreto del trabajo que se ha hecho en la región centro-sur ecuatoriana, que hoy son las actuales provincias de Azuay y Cañar, y que antiguamente, hace miles de años, era la región Cañari donde vive la nación Cañari, que tiene sus propios mitos de origen, su propio territorio, su vestimenta, su lengua, etcétera. Entonces, la apropiación colonial del territorio lo que hizo es ir atomizando, ir creando entidades político-administrativas por las famosas pugnas de los encomenderos, de los caciques luego republicanos, de los políticos, que luego van creando entidades político-administrativas, cercenando el territorio, donde se dan una serie de problemáticas. En pintado de rojo, donde tenemos pintado de rojo, está todo lo que tiene que ver con lo que significó la heredad cultural de los cañaris, una configuración ancestral de esta región a nivel de asentamientos poblados, una cosmovisión, una forma propia de ver y entender el mundo en la relación con la naturaleza, ciencias, artes, técnicas y tecnologías que todavía siguen vigentes, en la parte agroastronómica, en la parte nutritiva, etcétera, etcétera. Organización social y política propia, sistema productivo de salud y educación, ordenamiento territorial, sistema centros poblados, lugares sagrados. Hay que decir que en la región Cañari, la actual ciudad de Cuenca, declarada recientemente, bueno, hace finales del siglo pasado, 1999, Patrimonio Mundial de la Humanidad, está asentada sobre la antigua capital de esta región Cañari, que se llamaba Guapondeli. Infraestructuras y comunicaciones. Esto es lo que se construyó en este periodo de vigencia de la nación originaria Cañari. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay un desconocimiento de la cultura propia, una pérdida de la identidad cultural, una conflictividad territorial e intercultural. De hecho, estas provincias no tienen sus límites claramente definidos por la pugna de que de este sitio nos pertenece o no, desprecio a lo propio y aceptación de lo foráneo, inmigración externa e interna. Esta región es donde mayormente emigran hacia Estados Unidos los nativos, y hay cada vez estos relatos de cómo son presas de los coyoteros y todo este fenómeno que estamos constatando en la actualidad. A partir de este siglo, principios del siglo, se crea una nueva constitución donde se define al Estado como plurinacional e intercultural, es decir, que ya no es una nación bajo unos preceptos únicos de una religión verdadera, de un idioma, etcétera, sino que ya conviven y se aceptan otras creencias, otras culturas, otras formas de ver y entender el mundo, por eso la interculturalidad, los derechos de la naturaleza. También se cambia esta idea del desarrollo como una entelequia que no se sabe a quién mismo beneficia por el buen vivir, el summa causa, y también hay leyes que están enfocadas a la recuperación de la ciencia y los saberes ancestrales. A continuación tenemos un mapa para que los que no conocen lo puedan divisar. Aquí tenemos a la izquierda el mapa del Ecuador, en círculo rojo están las dos provincias de Azuay y Cañar, que se dividieron a finales del siglo XIX por un presidente justamente que era de esta región. En la parte central está la antigua región, cómo se han dibujado sobre ella las nuevas entidades políticos administrativas, pero también cómo están los vestigios arqueológicos de esa antigua configuración territorial,
como es el caso, por ejemplo, de la foto que está a la izquierda, que es las famosas ruinas de Ingapirca, que fueron construidas en el periodo Inca y que significaron un gran observatorio astronómico ligado a las actividades agropecuarias. Los estudios que hemos hecho en este sentido nos han llevado a proponer o a entender que toda cultura tiene una forma propia de organizar el espacio que responde a su cosmovisión y al grado de conocimientos y técnicas alcanzados en tal o cual periodo de tiempo, siendo posible encontrar sus huellas en el territorio y los principios básicos de sus relaciones con el entorno natural y posteriores transformaciones debido al cambio de concepción espacial. Habíamos apuntado que la ciudad es una creación cultural que responde a las formas de ver y entender el mundo de un pueblo, de una nación. La ciudad no es una creación universal, no hay un solo tipo de ciudad. Lo que pasa es que a partir de la modernidad se impusieron unas teorías, unos criterios de hacer ciudad, y eso es lo que impera a este momento. Bueno, los planificadores, en la siguiente diapositiva, hemos puesto dos dibujos que, si bien pueden ser provocativos, nos invitan a reflexionar sobre a toda forma de interpretación de la realidad corresponde una forma de intervención de la realidad. O sea, los planificadores, queramos o no, estamos cautivos a las teorías, a las creencias que tenemos, y eso nos orienta o quizás nos aparece en el momento de cómo concebimos esa realidad y luego también cómo respondemos a esa realidad. En el caso, pues, de los principios occidentales ligados a la religiosidad, la presencia de un Salvador que viene a salvar al mundo de los pecados, etcétera, etcétera, lleva a un tipo de acción de ver como la culpabilidad de la situación de los pobres, etcétera, etcétera. Y en el caso de la forma de entender el mundo de las naciones originarias, donde no hay un Salvador único, donde la deidad, hay muchas deidades, donde se concibe en el mundo en constante movimiento, la energía, la unión del macrocosmos con el microcosmos, el conocimiento de la astronomía, etcétera, etcétera. Todo eso está reflejado en estas formas de entender y de dar respuesta al ordenamiento territorial. Pasando brevemente a lo que son las ideas de progreso y desarrollo dominantes, las que nosotros las ponemos en práctica, podemos decir que la cultura occidental basada en la dominación de la naturaleza propició la destrucción de las formas de vida y sistemas de producción socioeconómicos y culturales de los pueblos originarios. Impuso la lógica de dominación de la tierra por el hombre, donde el hombre está por encima de todo, primero yo, después yo y siempre yo, y la dominación y explotación del hombre por el hombre. Esto es lo que ha regido a partir del siglo XVI y ha configurado los territorios de nuestras naciones, de nuestros países, y ha configurado las ciudades, los pueblos, y son las bases sobre las cuales se sostiene estos centros que nosotros hemos creado para trabajar, para recrearnos, para circular, etc. Si pasamos también en la diapositiva, vamos a ver que en la cultura occidental se cree que las montañas y los ríos no tienen vida. Lo único que tiene vida es el ser humano. El sistema capitalista privilegia los intereses personales o individuales, antepone al individuo antes que los intereses de la comunidad, dejando de lado la esencia del vivir en estrecha relación y entendimiento entre la comunidad humana, las necesidades y las energías para armonizar la interacción del ser humano con la madre tierra.
Y cuando trabajamos en los enfoques orientados al desarrollo, los pasos metodológicos que tenemos en cuenta es, primero, concebir que el territorio es un objeto donde va a ser el receptáculo de todas las necesidades en beneficio del ser humano, del hombre. El hombre tiene los mayores beneficios habidos y por haber. De hecho, los propios estados modernos, estados liberales, por eso, precisamente porque las mayores libertades se concentran en el individuo, en el ser humano, y no podía ser de otra manera cuando entendemos la relación con el territorio. El sistema territorial se construye a través de el análisis de el medio físico, el soporte hidrográfico, geográfico, que se ve como algo muerto que está ahí, la población y las actividades que se dan, el sistema de asentamientos, los canales de conexión y la institucionalidad con el marco legal. Siempre eso va a estar volcado en ese territorio y todas las acciones que tomemos en cada uno de estos aspectos van a estar enfocadas a la creación de un modelo territorial. Ahora se habla de sostenible. Ese también es otro término que tendríamos necesidad de otra reunión para un poco desbrozar o explicar de dónde viene esta palabra sustainable, que se ha puesto de moda y que trata de maquillar lo que es la destrucción de la naturaleza. Entonces, en ese modelo de desarrollo sostenible tenemos que identificar las actividades que van a realizarse, también dónde localizarlas y también analizar cómo se comportan. Siempre visto al territorio como objeto donde el individuo, el ser humano, tiene las mayores prebendas, si se quiere, o prerrogativas, porque es el ser humano se postula como el rey de la naturaleza y por tanto tiene que someterla, esta idea de Bacon de hace tiempos, de que la naturaleza tiene que estar al servicio del ser humano. Entonces aquí podemos hablar de unas nociones contrapuestas entre lo que se entiende como el bienestar y el buen vivir. En la cultura occidental, el bienestar está considerado como la acumulación de bienes o la riqueza material, es decir, adquirir bienes, terrenos, casas, vehículos, tener dinero, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Esto lo que decíamos el metarrelato de la modernidad. Por otro lado, estas nuevas maneras, este resurgir del pensamiento ancestral está enfocado a que el buen vivir, la vida plena, en el ámbito oficial, si bien ha sido traducido como buen vivir, tiene que estar relacionado con la naturaleza, con un respeto profundo a la naturaleza, porque lo importante ya no es el ser humano, es la vida. Y no solamente la vida del humano, sino de los animales, de los vegetales, de los seres que aparentemente están inertes, pero tienen también su grado de conciencia, de todo lo que implica lo que nos rodea, lo que conforma nuestro hábitat, nuestro entorno, los cerros, las montañas, los elementos de la vida, la tierra, el fuego, el aire, todo eso tiene que ser concebido de una manera integral y como algo vivo, como algo que es parte del ser humano, no a la inversa, el ser humano postulándose como el que está por encima de todo eso. Y ya pasando a la siguiente diapositiva, ¿cómo se entiende summa causae desde la visión de las comunidades? ¿Qué es? Y las diferencias entre desarrollo y summa causae. En la cosmovisión de las nacionalidades originarias y pueblos originarios, el summa causae significa vida en equilibrio y armonía entre las personas y los seres de la Pachamama, lo que implica estar bien en lo económico, social y cultural, pero sobre todo psicológica y espiritualmente. Su principio social y económico no es la acumulación,
sino el equilibrio sustentado en la reciprocidad, respeto y complementariedad. Para nosotros, dicen los pueblos comunitarios, todo tiene vida y se relaciona con todo. La vivencia colectiva hace que todos se preocupen por el bienestar de todos. El suma causa y está en el auyo, en la familia, no solo en las mujeres ni en forma separada entre hombres y mujeres, sino entre todos, porque deben estar unidos entre las comunidades, sin olvidar a la tierra, a las semillas, a los cerros, que también son seres vivos. Las familias y comunidades que están en un ambiente sano viven sanas. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales tenemos que tener una relación armónica con la naturaleza. Porque si la naturaleza y sus elementos que dan vida se enferman, pues el ser humano, que es hijo de la tierra, se va a enfermar. Y por eso también en esta época moderna, sobre todo en las ciudades, se ve una grandísima proliferación de las farmacias de todo tipo. O sea, ahora las ciudades se caracterizan por la presencia de farmacias, lo que hace el siglo pasado, por ejemplo, para los que ya tenemos alguna edad, pues no había 2 o 3 farmacias en la ciudad, no había necesidad. Todavía se comía de una manera sana o incluso conocimientos, ¿no? El suma causa para las naciones y pueblos consiste en valorar nuestros productos alimenticios y no dar prioridad a productos balanceados que nos imponen en el mercado con la globalización. En cuanto a la educación, enseñar la sabiduría y conocimientos ancestrales para no ser despojados de ellos. La conservación y protección de las propias semillas para mantener la soberanía alimentaria y una sana nutrición que garantice la salud de nuestras familias y la comunidad. Las semillas propias son el tesoro invalorable, así como los conocimientos y saberes ancestrales y nuestras propias formas de vida y creencias y festividades culturales. Conservar las prácticas de diversidad cultural con sus propios conocimientos espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad colectiva de manera de vivir juntos y aplicar los derechos propios, creencias, costumbres, vestimentas, comidas, bebidas, medicinas, música, danzas, ceremonias sagradas, vestigios arqueológicos, diseños, artes, artesanías, que incluye el derecho a conservar, proteger y desarrollar para su pueblo. También la vida, el buen vivir, la vida plena implica respetar al otro, saber escuchar a todo a todo el que desea hablar, sin discriminación. Para vivir bien y en armonía es necesario respetar esas diferencias. Esta práctica incluye a todos los seres que habitan el planeta, los animales y las plantas. Nos han educado para estar bien como individuos y no a vivir en armonía con la Pachamama, con la naturaleza y nuestros semejantes. Para alcanzar el buen vivir debemos dejar de pensar en yo, primer pronombre en castellano, y pensar en nosotros, primer pronombre en runasimi, las lenguas indígenas. No ver el tiempo como algo lineal en el que prima el individuo que viene de un pasado, se sitúa en un presente y va hacia el futuro, sino el tiempo como algo circular en el que el presente es continuo y el pasado y el futuro son uno solo. El pasado está por delante y el futuro está por venir y está atrás. Buscar el consenso entre todos, lo que significa que aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar se llegue a un punto en el que todos coincidan y no se provoquen conflictos ni sometimiento, porque someter al prójimo no es vivir bien. Para los que pertenecemos a la cultura de la vida, lo más importante no es la plata, ni el oro, ni el hombre, porque él está en último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas. El hombre está en último lugar. Para nosotros lo más importante es la vida. Esto lo dice el actual vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Ya entrando en la recta final de esta exposición, las premisas básicas de un plan del buen vivir. Tenemos que orientarnos a la defensa de la vida en todas sus expresiones. Una visión holística, integral y ecosistémica.
La planificación territorial urbanística se ha centrado mucho en la parte de la ciudad, en esa famosa dicotomía, generando esa dicotomía de campo-ciudad, invirtiendo los mayores recursos en la ciudad porque se cree oportunidades a los individuos, provocando la migración y el abandono del sector rural, cuando el sector rural es donde están nuestras fuentes de vida y nos alimentan. La ciudad es un ecosistema parasitario, no puede vivir, no genera sus propios recursos. Los recursos que alimentan, los inputs que vienen a la ciudad son de otro lugar. Y el momento que hay un conflicto, que no hay agua, que no hay luz, que se deja de recoger las basuras, simplemente ese ecosistema, esa ciudad va a colapsar. Si bien ahí está el dinero, los bancos, no vamos a comer el dinero, no nos va a resolver ningún problema. Armonizar las necesidades de las comunidades con las potencialidades territoriales para conseguir equilibrio y equidad territorial. Apostar por las decisiones comunitarias, también la coordinación interior. Debemos gráfica, etcétera, un personal también y un equipamiento informático. Procesos de negociación de intereses, puede haber fuertes conflictos, evidentemente no se van a dar las cosas por arte. Hay intereses en el territorio y eso hay que visibilizarlos y negociarlos. Lo que se hace actualmente es pues ignorarlos y creer que con una obra de infraestructura se van a resolver los problemas. Y ordenar el territorio en beneficio de toda la comunidad, entendiendo la comunidad, la parte urbana, la parte rural y la parte de las deidades, del entorno, de los apus, de las montañas, o sea, una comunidad global. Y un enfoque metodológico desde las nacionalidades y pueblos. En la cosmovisión de las naciones originarias, el buen vivir tiene como eje central la crianza de la vida y la búsqueda del equilibrio y armonía entre los seres humanos y de estos conoceres de la naturaleza y deidades, lo que conlleva en el plano humano al bienestar psicológico y espiritual. El territorio para los pueblos originarios es el espacio donde se articulan todos los aspectos de su cultura: producción alimentaria, salud, educación, manejo ambiental, estructura social, política, espiritualidad, ritualidad, etc. Allí se integran los ámbitos materiales y espirituales de vida. El territorio no es solo un objeto de inversiones y de depósito de todas las necesidades del individuo. Y aquí hemos puesto un esquema metodológico donde el centro ya no es el ser humano, sino es la vida plena de todos. Tenemos que este esquema está orientado con los elementos de la vida, la tierra, el agua, el aire, el fuego, y en cada uno de estos elementos tenemos a su identificador: la Pachamama, en el caso de la tierra, la naturaleza, el medio físico, el estudio de los ecosistemas, los elementos naturales, lo físico-ambiental. Luego tenemos en el agua, donde está la pluriversidad, las poblaciones vivas, porque sin agua no hay vida. El agua da vida. Y ahí debemos analizar el sistema sociocultural, político, institucional, las instituciones, las organizaciones, la gobernabilidad, para pasar a la parte del aire, donde está la cosmovivencialidad, donde están los saberes, los conocimientos, donde a partir de un conocimiento de cómo el territorio podemos compartir lo que sabemos, y ahí en la parte territorial identificar esos lugares sagrados, el manejo del espacio. También pensar en la parte económico-productiva, en lo que para construir un sistema territorial donde de una manera integral se vayan interrelacionando todos estos elementos y el territorio se convierta como un sujeto, como un ser vivo, no como un objeto. Y ahí habría que analizar ya en un sistema territorial integral
los sistemas de asentamientos humanos, la conectividad, las infraestructuras básicas, el hábitat, etcétera. Y finalmente, podríamos concluir que el summa causa consiste en poner en práctica una serie de saberes: saber alimentarse, saber beber, saber dormir, saber respirar, saber amar, saber reproducirse, saber servir, saber escuchar, saber danzar, saber meditar, saber reflexionar, saber respetar. Recuperar la identidad, los principios, valores, códigos, símbolos, e incorporar lo que somos y lo que pensamos para volver a ser nuevamente. Y como retos que se tienen, evidentemente, porque si bien esto puede sonar bonito en el discurso, no es fácil ponerlo en práctica por la institucionalidad que existe, por las formas rígidas de entender estas relaciones, y eso requiere una innovación institucional. Las instituciones, las viejas instituciones coloniales, podemos decir que no están habilitadas para hacer eso. Primero, porque no lo entienden, y segundo, porque su tramitología y sus objetivos, visión, misión, están completamente en discordancia con lo que se plantea. Hay que descolonizar estas instituciones y generar formas propias de manejo territorial inspiradas en las cosmovisiones indígenas. Y aquí, al decir indígenas, decimos a los afrodescendientes, decimos a los montubios, decimos a los serranos, a todos los que son parte de este terruño. Coordinación y articulación de los planes con los del buen vivir o de vida, con los PDOTs, con los planes de ordenamiento territorial a todos los niveles. Una legislación local con enfoque intercultural, donde se reconozcan estos derechos de que no hay una cultura única, hay culturas en nuestro territorio que se deben saber dialogar porque cada una tiene mucho para aportar. Y también políticas públicas y acciones afirmativas en beneficio de las nacionalidades originarias que tradicionalmente han sido explotadas, oprimidas y puestos como sinónimo de incivilidad. Cuando conocemos e investigamos su heredad cultural, pues creo que tenemos mucho por aprender. Muchas gracias por su atención y espero que no nos hayamos pasado mucho tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, arquitecto. Creo que el tema es extremadamente valioso en el sentido de que compete directamente pues, a los países andinos, ¿no? Claramente las ciudades colombianas y específicamente el caso de Cartagena cumple con estas condiciones de interculturalidad y multiculturalidad. En esos aspectos, pues me surge también una pregunta que quisiera hacerle al arquitecto y es si existen casos exitosos o si existe algún caso en donde dentro de un plan de ordenamiento territorial de una ciudad importante o a una escala importante se haya logrado congeniar y articular con estos saberes y con estas formas de planear el territorio de las comunidades que nos mostró anteriormente. Bueno, en esta misma región, en la provincia del Cañar, se han dado algunas circunstancias. La mayoría de población indígena, y ellos han puesto al alcalde ya como desde hace unos 3 periodos. Hace unos 3 periodos donde empezaron a construir un plan de ordenamiento territorial de todo el cantón, si bien con las premisas de lo que decía las leyes aquí, igual que en Colombia, existen leyes orgánicas para el planeamiento territorial. Si bien esa ley está generalizada para todo el país, se ha dado una circunstancia singular por esta presencia de un alcalde que a partir de su visión le ha dado
un toque, si se quiere, de interculturalidad, de plurinacional al plan general. Y ahora mismo, dado que una parroquia urbana ya de la ciudad está siendo devorada por el crecimiento urbano, ha surgido una especie de conflicto en el sentido en que la mayoría de los pobladores de esta parroquia urbana, que son de la nacionalidad cañari, exigen que no se haga un proyecto o un ordenamiento urbano tradicional en el sentido de trazar la cuadrícula y dividir sus territorios como ha ocurrido en otros lugares, y está exigiendo que se haga un propio plan urbano con los principios, quizás suena como una contradicción, un plan urbano con los principios ancestrales. Y en eso están. Quizás todavía es muy pronto decir a dónde va a llegar esta propuesta, porque evidentemente desde la población urbana en general hay como cierta resistencia a estos principios. Este es el caso más cercano. Hay otro también donde hay alcaldes indígenas, por ejemplo, acá en el norte, en Cayambe, en Cantón, donde se declaró al cantón plurinacional e intercultural, y el alcalde está trabajando con las parroquias rurales, donde están asentadas las poblaciones indígenas. Entonces, tratando de encontrar una interrelación, una interculturalidad también en este territorio. Y así ya se pueden citar otros casos, pero quizás la asignatura pendiente es llegar a tener una propuesta, sobre todo en la que sea mucho más fiel a todos estos principios. Se está en el proceso de coger esta cosita, o sea, lo que va siendo entendido y negociado tanto por los técnicos como los políticos, ¿no? Quizás esa es la respuesta que puedo dar. Bueno, muchas gracias, arquitecto. El arquitecto da unas orientaciones claras sobre un proceso metodológico partiendo de estos saberes y este conocimiento de las comunidades. Y surge también la pregunta sobre qué instrumentos de participación son viables para incluir estos saberes dentro del plan de ordenamiento territorial. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en muchos de los territorios colombianos son minoría, no son mayoría, son comunidades que han sido históricamente estigmatizadas o aisladas, y donde digamos que el plan de ordenamiento territorial compite un poco con las maneras de ver el mundo y de reinterpretarlo, interpretarlo como decía el arquitecto. Entonces la pregunta puntual es qué instrumentos de participación pueden ser eficaces o qué orientaciones pueden ser eficaces dentro de los planes de ordenamiento territorial para incluir estos saberes, en el caso de muchas ciudades colombianas en donde ellos son minoría y digamos no han tenido una participación activa. Ya. Bueno, ahí quizás citar tres elementos, ¿no? Primero, las leyes de ordenamiento territorial, de uso del suelo, están también apoyadas, si se quiere, por la ley de participación social. La ley de participación y control social, que de alguna manera obliga a que todos los gobiernos municipales en sus procesos de planificación tengan asambleas cantonales, generales, con actores, para poder validar sus proyectos, sus planes. Eso por ley se tiene que hacer. Claro, en una asamblea cantonal, un grupo minoritario no va a tener mucha voz, o quién sabe, pues va a haber serias controversias. Pero este no es el único mecanismo. Está los talleres focales con grupos clave, por ejemplo, en los entornos territoriales. Entonces se puede bajar al territorio, identificar estos grupos y tener talleres con ellos, o bien reuniones focales con los dirigentes, pero esta es otra posibilidad. Y
Y la última la estipula la propia Constitución en los derechos colectivos, ¿no? Los derechos colectivos en el numeral, es el artículo 57, creo que es el numeral G, garantiza que los pueblos y nacionalidades tienen el derecho de en su territorio ordenarlo de acuerdo a sus principios, a sus preceptos, a sus conocimientos. Entonces hay como estas tres posibilidades. Si bien la última es la que tiene el mandato legal constitucional, creo que las otras, si bien están pensados para el conjunto de la población, eh, todo va también a depender de los equipos que están trabajando en el territorio. O sea, me parece que exige un nivel de sensibilidad, de conciencia, de conocimiento de los equipos técnicos para encontrar esa interculturalidad, ¿no? Porque si bien pueden ser minoría, eso no puede ser un elemento de discriminación peor todavía, o sea, estaríamos eh, siendo, aupando, si se quiere, esta discriminación. Entonces, creo que hay mecanismos, no son fáciles, evidentemente, porque creo que la participación ciudadana es uno de los elementos conflictivos en el tema del planeamiento territorial, sobre todo en ciertos ámbitos. Y claro, ahí los equipos de trabajo tienen que darse, encontrar quizás estrategias de incorporar estos saberes. Bueno, el arquitecto también hacía una mención de dos maneras poco diferentes de ver el mundo, claramente la permeada por Occidente y la otra pues desde el saber ancestral. Y quisiera saber si hay algún ejemplo significativo o experiencia significativa donde precisamente dentro del ordenamiento del territorio se logren congeniar los intereses particulares de privados, claramente para el desarrollo inmobiliario y los intereses también de comunidades. Si hay algún ejemplo donde, digamos, estos dos modos de producir territorio se logran combinar para generar un proyecto que responde a estas dos dinámicas que son diferentes en cuanto a su modelo. A ver, cuando nosotros estuvimos vinculados al Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, que atendía a toda la población indígena, generalmente los planes de vida que se llevaron a cabo eran en zonas rurales, porque la población indígena está en la zona rural. Y ahí quizás no se daba con fuerza esta problemática. Esto se da en cantones donde de la sierra, porque en la parte amazónica quizás eso se da con mayor claridad, la preeminencia de población indígena, área rural, y no hay la presión sobre el uso del suelo ni de las grandes inmobiliarias. En la zona de interandina, ahí sí hay ya cantones de población indígena donde se da ya claramente una pugna por la plusvalía del suelo. Y ahí los planes de uso y gestión del suelo son los que están de alguna manera habilitados para poner ciertas limitaciones a estas pretensiones y también de hacer que se respeten los derechos colectivos. Lamentablemente no hay, al menos yo no conozco este momento, una experiencia, digamos, para decir esto lo han hecho, ¿no? Quizás en el caso de Cayambe conocemos el plan de uso y gestión del suelo, pero está más enfocado en lo urbano, a seguir con la misma dinámica de la presión del suelo, favoreciendo a los grandes terratenientes, promotores urbanos, etcétera, y en el área rural a la parte rural de la población rural. Entonces todavía hay como un divorcio y esto quizás es una asignatura pendiente, tener un ejemplo así digno de mostrar. Y yo me adelanto a decir que es bastante complejo, ¿no? Muy problemático.
Bueno, pues muchas gracias de parte de la Alcaldía de Cartagena y de Unhábitat al arquitecto Alfredo, que deja reflexiones extremadamente interesantes y por supuesto contextualizadas a la dinámica de lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena y deja abiertas nuevas perspectivas para la consolidación en varios aspectos, específicamente con comunidades étnicas. Entonces, muchas gracias, arquitecto Alfredo, por su participación y por su disposición. Y bueno, pues a las personas que están participando en la conferencia los invitamos a que nos encontremos de nuevo a las 2 de la tarde, donde se realizará la segunda jornada de las conferencias de grandes equipamientos y sistemas de movilidad. Muchas gracias a todos y nos encontramos esta tarde. Y de nuevo, gracias, arquitecto, por su experiencia y participación. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte en la realización del plan. Nos veremos. Gracias. Adiós. Adiós.